gran paisano, hermano, amigo, soy mexicano. Y cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevo en las venas. Como el águila volamos sin fronteras, rompemos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en La Hora Nacional, el espacio donde cada domingo compartimos historias, cultura, ciencia, música y acciones que construyen un mejor país. Hoy haremos un recorrido por lo que dejó el Mundial Social, la reactivación de espacios deportivos, la participación de miles de familias, las actividades culturales y la convivencia dentro y fuera de las canchas. Además, conoceremos por qué México fue reconocido como un gran anfitrión de este evento que puso el deporte al servicio de la comunidad. También llegamos a la última entrega de nuestras estampas del Mundial. Estas crónicas nos hicieron revivir las historias, las emociones y todos los momentos de esta fiesta deportiva, que la verdad fue una gran experiencia para millones de personas en todo el país. Y por supuesto, no puede faltar la Chilanguía, con las mejores recomendaciones de la Ciudad de México. Además, conoceremos una nueva aplicación para teléfonos celulares que nos permitirá recibir alertas sobre lluvias intensas, ciclones y huracanes, así como las acciones para proteger a la población en esta temporada. Y les tenemos un tema muy importante. México dio un paso histórico para proteger a las y los actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial. Les vamos a contar en qué consisten estas reformas que conocen y reconocen la voz humana como una expresión artística única y establecen medidas contra su clonación digital sin autorización. Además, conoceremos la historia de Leonila Vázquez Rodríguez, una científica mexicana que abrió camino para nuevas generaciones en la investigación nacional. Todo esto y mucho más en la primera parte de La Hora Nacional. Los Chocloc son una banda veracruzana que ha encontrado una forma muy original de mezclar los sonidos tradicionales con propuestas contemporáneas. Vamos a verlos y escuchar su propuesta musical. Como duele la espina de un juile, me duele tu ausencia. Vas clavada en la parte más blanda de mi corazón. Cuando enturbia la agua del río con lluvia porteña, se hace clara la tristeza mía que tu ir me dejó. Como espina de un juile que duele, me duele tu alejo. No hay momento en que no te malpiense, cachito de ardor. Cuando el río susurra tu nombre, recuerdo el momento en que hicimos testigos al monte de nuestra fulgor. En que hicimos testigos al monte de nuestra pasión. Sangre está hirviendo por tirarte debajo de un nacaste que nos tape el sol. Como duelen las ganas, mi vida, teniéndote lejos. Como espina de un juile clavada en mi corazón. De mi pecho, pa' que saques la espina que duele y clavártela yo. No quisiera mirarte sufrida, mas tengo que hacerlo para vernos por la lontananza muriendo de amor.
Escucha, cuando hablamos del Mundial Social, nos referimos a algo que fue mucho más allá de los partidos de fútbol. La idea fue llevar este deporte a las comunidades, escuelas, barrios y espacios públicos, con actividades que dejaran un legado después de la competencia. Así es, Mileos. En total se impulsaron más de 5,000 actividades culturales, deportivas, educativas y turísticas en todo el país. Uno de los grandes objetivos fue recuperar espacios para que niñas, niños, jóvenes y familias tuvieran lugares dignos para practicar deporte. En este proceso se contempló la construcción y rehabilitación de miles de canchas. El Gobierno de México reportó 4,208 recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos como parte del Mundial Social. Y algo muy importante fue que el fútbol llegó a las escuelas. Con los mundialitos y copas deportivas se buscó que la competencia tuviera un sentido formativo, promover la actividad física, el trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia. Hubo mundialitos y copas en distintas categorías, como la Copa Escolar Nacional, la Copa CONADE, la Copa Paralímpica, la Copa Barrio, la Copa Edad de Oro y la Copa Trabajadores. Además, el IMSS tuvo una participación muy especial acercando el deporte a sus derechohabientes y a distintos sectores de la población. Se realizaron actividades como el Mundialito Femenil IMSS, Fútbol sin correr y Fútbol IMSS T21, dirigido a personas mayores de 14 años con trisomía 21 o síndrome de Down. Esto ayudó a mostrar que el fútbol puede ser una herramienta de inclusión, salud y convivencia. El Mundial Social también fue una invitación para conocer México. Con las herramientas digitales de turismo se buscó que visitantes nacionales e internacionales descubrieran la riqueza cultural, gastronómica y natural del país. La estrategia contempló la aplicación Conoce México, con 250 rutas turísticas y actividades como las Fiestas México 2026 para poder mostrar nuestras tradiciones. Y eso es lo interesante, que el Mundial Social no se quedó solamente en una cancha. Hubo arte urbano con más de 10,000 murales. Sí, también actividades de salud como Vive Saludable, Juega Feliz, copas de robótica, encuentros culturales y acciones comunitarias que buscaron que la fiesta del fútbol estuviera en todo México. Hoy presentamos la última entrega de nuestras estampas del Mundial. Cada semana recorrimos distintos lugares de México y el mundo para contar historias de aficionados, comerciantes y familias en este gran evento deportivo. Más allá de los resultados en la cancha, estas crónicas mostraron cómo el fútbol es un punto de encuentro entre personas de diferentes edades, culturas y nacionalidades. Este cierre resume una celebración que unió a todo el país. Y con esta última estampa llegamos al final de un recorrido que nos permitió revivir los momentos que hicieron de la gran fiesta del fútbol una experiencia inolvidable. Los goles quedarán en las estadísticas, los campeones en los libros de historia, pero hay recuerdos que no caben en un marcador o en un estadio, porque se quedan para siempre en el corazón de la gente. México abrió sus puertas al mundo y el mundo respondió con una enorme sonrisa. Miles de visitantes caminaron por nuestras calles, probaron nuestra comida, aprendieron nuestras palabras y descubrieron que este país no solo se visita, se siente. En redes sociales se volvieron virales decenas de videos de aficionados extranjeros agradeciendo la hospitalidad mexicana. Uno de los más compartidos fue el de un aficionado ruso que resumió su experiencia con una frase que emocionó a millones. México no se explica, se siente. Mis paisanos los mexas me están dando tanto cariño y amor que ni siquiera sabía sobre la existencia de ese nivel de amor. Gracias Dios por haber nacido acá, gracias a ustedes por apoyarme, por hacer esto posible. No mames, amo tanto México, no hay ninguna palabra y ningún video podrá explicar lo profundo que son esos sentimientos. ¡Viva México, cabrones! Una frase que terminó convirtiéndose en el reflejo de lo que vivimos durante estas semanas. También vimos escenas imposibles de olvidar. La lluvia nunca fue obstáculo. En plazas, fan zones y calles enteras, miles de personas decidieron quedarse. Cantaron bajo el agua, abrazaron a desconocidos, compartieron impermeables, banderas y sonrisas. Porque cuando rueda un balón, a veces desaparecen las diferencias y solo queda una emoción compartida. La fiesta también tuvo héroes inesperados. Un pequeño pato blanco con la camiseta verde bien puesta conquistó a México y después al mundo. Merlín dejó de ser solamente la mascota de una familia trabajadora de la Ciudad de México para convertirse sin proponérselo en el símbolo más entrañable de esta celebración. Lo vimos caminar entre aficionados, posar para fotografías, recorrer Paseo de la Reforma, llegar al Ángel de la Independencia y hasta convertirse en protagonista de notas internacionales, sin campañas publicitarias, sin reflectores planeados, solo con la espontaneidad que distingue a los mexicanos. Pero la verdadera protagonista
fue la gente. Los mundialitos en las escuelas, los voluntarios que orientaron a visitantes de todos los continentes, los comerciantes que recibieron a cada turista con una sonrisa, los cantantes, DJs y músicos que llenaron de alegría plazas y calles. Los mexicanos que demostraron que la hospitalidad también puede convertirse en una forma de representar a un país. Durante varias semanas vimos un México orgulloso de su cultura, de sus tradiciones y de su capacidad para hacer sentir en casa a quien venía de lejos. Quizá por eso muchos visitantes aseguraron que aquí encontraron algo más que fútbol. Encontraron calidez, comunidad. Hoy termina esta celebración, pero queda algo mucho más importante: la certeza de que cuando México recibe con el corazón abierto, deja una huella imposible de borrar. Como cada semana, llega la Chilanguía con las mejores recomendaciones de la Ciudad de México. Una de ellas es la exposición Tepito en la cancha, que muestra la relación entre el barrio bravo y el fútbol como parte de su identidad cultural y comunitaria. También les vamos a hablar de la exposición El gesto y lo invisible en el Palacio de Bellas Artes y de otras actividades para ir en familia. Vamos a la información que nos prepararon Germán Gastelum y Orlando Abad. Exacto. Terminó el mundial. Lo que Merlín quiso decir fue bienvenidas y bienvenidos a una chilanguía más. Chilanguía, mira, ¿cómo dice chilanguía? Este espacio, su espacio de confianza y el del caballero también, es la de recomendaciones con la mejor guía en la Ciudad de México. Esta es la guía de la cultura, arte y entretenimiento. Hoy traemos una ruta completa para el fin de semana con exposiciones, teatro, cine, danza y espacios públicos que están marcando la agenda cultural de la ciudad. Arrancamos con una de las exposiciones más potentes del circuito alternativo. Tepito en la cancha, nada más, una mirada al barrio como territorio simbólico del deporte y la vida comunitaria. Se presenta en la Galería José María Velasco con entrada libre hasta el 20 de septiembre y propone entender el fútbol como lenguaje social y construcción de identidad urbana. Hay equipos legendarios que juegan ahí en el Maracaná de Tepito. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, claro. Sí, y en el corazón del arte moderno, el Museo de Arte Moderno mantiene la exposición La Colección, Redes y Trayectorias del Arte Mexicano de 1910 a 1950. Muy interesante. Una lectura crítica del acervo nacional que reúne obras clave de Rivera, Kahlo, Siqueiros y Tamayo, con énfasis en los cruces entre arte, política e identidad posrevolucionaria. Muy, muy interesante. A mí que me encanta la historia. Muy cerca, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo presenta la exposición El gesto y lo invisible. Disponible hasta el 26 de julio. Una muestra colectiva que explora el movimiento corporal y la acción como formas de resistencia estética en el arte contemporáneo internacional. Completo, complejo y divertido. Muy fuerte, sí. En el máximo recinto cultural del país, el Palacio de Bellas Artes, la programación de julio incluye la temporada 80 Movimientos. Un ciclo dedicado a la danza contemporánea, folclórica y multidisciplinaria que reúne compañías de distintos estados del país en una celebración del cuerpo como expresión escénica. Ay, oye, hay que ir, eso me llamó muchísimo la atención. Y para quienes buscan cine de autor, la Cineteca Nacional continúa con ciclos internacionales y retrospectivas que permiten revisitar obras fundamentales del cine mundial. Además de estrenos recientes en un espacio clave para la cultura cinematográfica de de la capital y de todo el país. A ver, ¿de dónde agarramos tanto tiempo? Porque se oye muy... Ay, sí, de veras, a veces no hay tiempo. Otra más. Esta es imprescindible. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, donde las exposiciones actuales exploran cruces entre arte, tecnología y crítica social con las instalaciones que invitan a la participación activa del público y a la reflexión sobre el presente. Así, cerramos esta chilanguía del 19 de julio con una ciudad que no se detiene y que sigue ofreciendo arte, memoria y movimiento en cada esquina. ¿Nos escuchamos en la próxima? En la próxima. Así que córrele. Si vives en una zona de ladera, cerro o barranca, es muy importante que estés alerta durante la temporada de lluvias. La acumulación de agua en el suelo puede generar deslizamientos, arrastrar rocas, tierra o casas enteras. Toma en cuenta estas señales de advertencia. Grietas nuevas en muros, pisos o banquetas,
puertas y ventanas que ya no cierran bien, ruidos como tronidos o crujidos en la tierra, flujos de agua turbia o lodo donde antes no bajaba. Si notas algo de esto, evacúa de inmediato y da aviso a Protección Civil. Ten listo un plan familiar de Protección Civil con puntos de reunión y comunicación. No esperes a que el deslizamiento sea evidente. Actuar a tiempo puede salvar tu vida y la de tu familia. La prevención es justicia social. Infórmate, participa y comparte. Protección Civil es la tarea que nos une. En la temporada de lluvias y huracanes es importantísimo estar informados. Para esto se presentó una aplicación para dispositivos móviles que va a mandar alertas sobre fenómenos meteorológicos de riesgo y también va a dar recomendaciones de Protección Civil directamente a la población. Vamos con una cápsula sobre esta app. Este año y el próximo se espera que el fenómeno del Niño sea de mayor intensidad, de acuerdo con los estudios. Recuerden que en meteorología, en el clima, no se puede decir exactamente qué va a pasar, sino es la probabilidad de que ocurra algo, sobre todo de acuerdo a los estudios previos. Entonces espera que este año y el próximo sea muy intenso el fenómeno del Niño, que es el calentamiento del océano Pacífico principalmente. ¿Qué consecuencias puede tener para el país? Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México, hacia finales del año. Y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos. Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes. Entonces, bueno, eso es por un lado, y además probablemente sequía el próximo año en el centro del país. Esas son las probabilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues alertar a todos los estados de la República, a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos de esta situación. Y Laura, como coordinadora de Protección Civil, lo que está haciendo es instalar puestos de mando en todos los estados primero que tienen costa, particularmente en el Pacífico, y después ya irá hacia el centro del país. Y vamos a seguir informando. El objetivo es que en 2 meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos, y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas, un alertamiento. Por ejemplo, naranja, la probabilidad de que haya más lluvia es mayor, toma tus precauciones. O roja, de plano, viene un ciclón, toma tus precauciones, no salgas de tu casa, en fin. Entonces, esto va a estar en 2 meses, se está trabajando, pero la verdad desde el año pasado, tiene sus complicaciones técnicas, pero esperamos que en 2 meses esté listo, ya lo informaríamos, y también para que todas y todos tengan esta información científica que se puede traducir en algunos riesgos para la población. Oigan, con estas lluvias tan intensas hay algo que es muy importante recordar. Hay muchas cosas que nosotros mismos podemos hacer para ayudar a prevenir encharcamientos y también inundaciones. Sí, exactamente. Por ejemplo, algo tan fácil como no tirar basura en la calle hace una gran diferencia. Las botellas, bolsas y envolturas terminan tapando las coladeras y eso evita pues, que el agua fluya. Incluso si vemos basura cerca de una coladera y es seguro hacerlo, podemos recogerla o retirarla. Y parece poco, pero ayuda muchísimo. Muchísimo. Y también es muy importante mantener limpios los patios, azoteas y desagües de nuestras casas. Las hojas, ramas y otros residuos pueden obstruir las bajadas de agua y provocar filtraciones o inundaciones. A ver, también, si van manejando y una calle está inundada, no se vayan a arriesgar a cruzarla. A veces esperar unos minutos puede evitar un accidente. Y si ves que un árbol se va a caer, que una coladera está completamente tapada o que hay algún riesgo para la comunidad, repórtalo a las autoridades de tu localidad. Entre más rápido se atienda, mucho mejor. Sí, pues es que al final cuidar nuestra ciudad también significa cuidar los espacios que compartimos y cada acción, por pequeña que parezca, suma. Sí, Mileos, así es. En temporada de lluvias, la prevención también empieza con todos y cada uno de nosotros. Siguiendo con el tema, hoy les traemos información importante para prevenir desastres por la temporada de lluvias y huracanes. Es muy importante monitorear tormentas tropicales, frentes fríos, lluvias intensas y otros fenómenos que pueden afectar distintas regiones del país. Tener información a tiempo puede hacer una gran diferencia. La
Las tormentas eléctricas y la caída de granizo son fenómenos peligrosos que pueden presentarse de forma repentina durante esta temporada. Una descarga eléctrica puede causar daños graves, incluso la muerte. Por eso, al escuchar truenos o ver relámpagos, aléjate de árboles, postes o estructuras metálicas. No uses teléfonos con cables ni aparatos electrónicos. Evita refugiarte en zonas abiertas o debajo de puentes. Si estás conduciendo, detén el vehículo, permanece dentro sin tocar superficies metálicas. En caso de caída de granizo, permanece bajo techo y alejado o alejada de ventanas. Cubre los cristales con cartón o telas gruesas para evitar lesiones. Si estás en la calle, busca un refugio seguro. No toques el granizo con las manos descubiertas, ya que esto podría causar quemaduras o lesiones por frío extremo. Además, recuerda que estas tormentas pueden estar acompañadas de ráfagas de viento. Asegura objetos sueltos en techos, patios y balcones. La prevención está en nuestras manos. Protección Civil es la tarea que nos une. Los actores de doblaje y actrices de doblaje son el alma de nuestras historias por su capacidad para transmitir emociones y cultura. Su labor es un pilar de nuestro entretenimiento. Sí, por eso la nueva ley de cine en México es histórica. Ahora protege la voz como un derecho humano y de identidad. Este blindaje impide que sus voces sean replicadas o usadas por inteligencia artificial sin que haya un permiso expreso. Y esto asegura que el trabajo siempre sea de los humanos. Así es. Y para platicar sobre esto nos acompañan esta noche, va a estar muy divertido, por cierto, las actrices y actores de doblaje y locutores. Y por favor, háganme el honor de presentarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elsa Cobian y uno de mis personajes es Pablo de Backyardigans. Hola, ¿cómo están, amigos? Wow. Hola, soy Aurora Mijangos y uno de mis personajes es Papsi de Bananas en Pijamas. Hola, soy Desiree Hernández y soy locutora comercial. Hola, soy Mario Arbizu y soy la voz de Skipper, el jefe de los pingüinos de Madagascar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Iván Mora y soy la voz de Rigby en un show más, de McLovin, de Scott Pilgrim, de Temor Intensamente, de Eddie, hay algunos más y algunos más. Wow. Mi nombre es Mark Winslow y soy la voz de Giyu Tomioka en Demon Slayer, Sonic, Phineas, Hiro Hamada, varios más también. No, bueno, qué maravilla. Nos encantaría platicar de sus personajes, Sí. pero hoy tenemos un tema que creo que es muy importante, pues ahora sí que a estas alturas de la vida, a estas alturas del siglo, que es precisamente pues esta protección de su voz, de su imagen, ¿no? ¿Quién quiere aventarse a empezar a platicar este tema? Bueno, nos aprobaron el artículo 29 en la Ley de Cine y Audiovisuales que habla sobre la protección del lenguaje y no solamente es el español, sino todas estas lenguas indígenas que en nuestro cine nacional y que será hecho por artistas, intérpretes y ejecutantes. Y eso la verdad es que es un gran logro y está siendo algo histórico, no solamente para nuestro país, sino para otros países que están volteando a ver que sí se puede hacer, que sí se logró. Para otros países. Y sí, eso la verdad es que nos tiene súper contentos. Ahora, el problema principal era que alguien pudiera tomar sus voces icónicas y clonarlas para no tener que pagarles a ustedes y poder simplemente correr un programa que replicaría sus voces. Y ahora, con esta ley, están protegidos. ¿Es así? Así es. Estamos hablando de algo, poniendo en la mesa un tema tan importante como el consentimiento. Claro. O sea, la voz es parte ya de la identidad, forma parte de la imagen de un artista y por lo tanto no puede ser tomada sin el consentimiento expreso e informado de la persona que posee esa imagen, la voz y la imagen. La fortuna de esto es que nos protege como intérpretes, pero también protege a muchos actores, modelos que están en cámara para que también su imagen no pueda ser replicada sin permiso. Claro. Esto estamos hablando nada más de compañías o personas que de repente dicen, voy a agarrar la voz de Phineas y Ferb y voy a hacer un video. ¿Están protegidos ahí también? Por supuesto, sí, la aplicación de la ley es general, de uso general. No pueden, es que soy fan y aquí hice un videíto contigo. Pues sí, pero está rompiendo la ley. Y de hecho el problema aparte creo desde ahí, desde que se puede tener esta libertad de poder usar la voz para lo que sea, no nada más las compañías, sino las personas tienen el acceso a la imagen o la voz de todos nosotros al final que nos dedicamos a esto. Y gracias a eso es que se buscó hacer esta ley, ¿no? Exacto. Para poder proteger desde el punto de vista de un fan o desde el punto de vista de una productora que lo han hecho, ¿no? Hace un par de años me parece que hubo una productora que toda una serie y varios proyectos
estaban utilizando inteligencia artificial para hacerlo. Entonces, pues buscamos frenarlo desde ahí, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Moisés? Sí, que también esta ley nos protege del mal uso de la IA. ¿Me explico? O sea, estamos ahorita de cosas de contraprestación, de derechos que no sea perpetuidad, pero también el mal uso. Sí. ¿No? Desde... Robo de identidad. Robo de identidad. No quiero hablar de términos legales, mucho menos para no, pero sí, imagínate que usen tu voz para algún tipo de robo, secuestro, extorsión. Que lo hacen ya, ¿no? De estafa, extorsión. todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces es bien importante. Sí, nos defienden no solo al gremio de actores, sino también a la gente de a pie, por supuesto, en este tipo de temas de seguridad. Así ¿no? es, así es. Eso es importantísimo, porque de repente uno ve estas cosas y no piensa que también nos benefician a los ciudadanos, ¿no? A todos. Sí. Estamos muy agradecidos con la presidenta Claudia Sheinbaum porque ella es la que nos apoyó y le dio el impulso que necesitábamos para que llegara a ser aprobada, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Oigan, equipo, pues muchísimas gracias por haber venido a la Hora Nacional. Gracias. Gracias. No es la última vez y ya quedaron de venir individualmente a platicar de sus trayectorias. Claro ¿Ok? que sí. Un gusto. Un aplauso muy grande porque es un gran logro. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias. Y un aplauso para ustedes porque aquí están cada domingo. Hoy conoceremos la trayectoria de Leonila Vázquez Rodríguez, una científica mexicana que contribuyó al desarrollo de la investigación nacional y abrió oportunidades para que más mujeres participaran en disciplinas científicas. Su historia muestra que la ciencia también se construye con perseverancia, innovación y compromiso social. Recordarla es reconocer el talento mexicano y lo importante que es impulsar nuevas generaciones de científicas e investigadoras. Leonila Vázquez García fue una destacada bióloga, investigadora y docente que dedicó su vida al estudio de los insectos en México, principalmente de las mariposas. Gracias a sus aportaciones, se consolidó como una de las mayores científicas mexicanas del siglo XX. Nació el 17 de enero de 1914 en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Realizó sus estudios básicos en la Ciudad de México y, más adelante, ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1932, Leonila ingresó al departamento conocido como Sección de Ciencias de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. 2 años después, se integró al recién creado Instituto de Biología. Ahí colaboró en el Laboratorio de Entomología, dedicado al estudio de los insectos, bajo la mentoría del maestro Carlos Christian Hoffman. En 1946, se convirtió en doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias con su tesis Estudio monográfico de la Psíquide de México. Esta obra se convirtió en un referente para el estudio de las orugas de saquito. Tras el fallecimiento de su maestro Hoffman en 1942, Leonila asumió la jefatura del Laboratorio de Entomología y trabajó en la reconstrucción de la colección de insectos del Instituto de Biología. Realizó prácticas de campo en diversas partes del país, junto con otros investigadores como la bióloga Elia Bravo, especialista en cactáceas. A lo largo de su carrera científica, Leonila se concentró en los lepidópteros, mariposas, polillas y palomillas. En México identificó al menos 20 especies de orugas de saquito. También investigó a la mariposa monarca y, al lado de Elia Bravo y por petición de la Secretaría de Educación Pública, realizó investigaciones sobre la grana cochinilla, por su uso ancestral como tinte para los textiles. Leonila impartió clases desde nivel secundaria hasta posgrado, en la UNAM y en el IPN. Además, participó en publicaciones de divulgación y realizó estancias de investigación en prestigiosas instituciones en el extranjero. Tras más de 6 décadas de entrega a la ciencia y la educación, la doctora Leonila Vázquez García falleció en la Ciudad de México el 30 de enero de 1995 a los 81 años. Su legado es importante para las futuras generaciones dedicadas al estudio de los insectos, así como un impulso para la formación de mujeres científicas. Su nombre perdura en la taxonomía de diversas especies, como Litomósides leonivasquese, honrando sus contribuciones. Las alergias afectan a millones de personas en todo el mundo y, de acuerdo con especialistas, su incidencia ha aumentado en las últimas décadas. Se calcula que entre el 20 y 30% de la población
presenta algún tipo de enfermedad alérgica, por lo que pues realmente son un problema de salud pública. Sí, así es. Y en el Día Mundial de las Alergias, hoy queremos conocer más sobre estas condiciones, cuáles son las más frecuentes, cómo se diagnostican y qué tratamientos existen. Y para esto nos acompaña hoy el doctor Guillermo Velázquez Sámano, él es jefe del Servicio de Alergias del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Doctor, bienvenido una vez más a la Hora Nacional. Muchas gracias. Las enfermedades alérgicas, como bien se dijo, es un problema de salud pública en México. Hasta el 40% de la población mexicana padece una reacción alérgica. ¿Cuáles y cómo son las manifestaciones clínicas de una enfermedad alérgica? Pues hay alergia en los ojos, que se llama conjuntivitis alérgica. En la mucosa nasal se ve afectada por una alergia, rinitis alérgica. El asma bronquial, que es otra de las enfermedades muy frecuentes. En la piel, la alergia cutánea, caracterizada por ronchas, que es también muy frecuente, asociado con escritura sobre la piel que se llama dermografismo. O a alguna persona se le hincha el labio y ese es un angioedema. Es demasiado molesto que causa trastornos en la salud del enfermo alérgico. Doctor, ¿y por qué algunas personas nos dan alergias y a otras de plano no? Bueno, la alergia hay que empezar a decir que es un fenómeno hereditario. Tenemos genes implicados en la respuesta alérgica. Entonces hay marcadores. Siempre hemos escuchado la palabra atopia. Y la atopia quiere decir la capacidad de un organismo a producir unos anticuerpos que son específicos de un antígeno. Es una predisposición genética que tiene el individuo a desarrollar esta enfermedad alérgica. ¿Las estaciones del año tienen que ver? ¿La época? Por supuesto. Tenemos, por ejemplo, la conjuntivitis primaveral. Ajá. O el asma que se presenta durante el inicio de la primavera, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos una gran cantidad de polen. Aquí estamos cerquita del bosque de Chapultepec, donde hay una gran cantidad de árbol de fresno y produce abundante polen. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Y entonces viene la conjuntivitis o viene una rinitis alérgica o una asma bronquial, el contacto con ese polen. Hay unas que sí pueden ser mortales, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen alergia a los cacahuates, por ejemplo. A los crustáceos. A los crustáceos. A mucho cuidado. Ácaros del polvo doméstico, a la cucaracha, antígenos de la cucaracha, por ejemplo, que sí presentan una reacción anafiláctica, sobre todo con los alimentos, la fruta, los alimentos secos, que se llama dieta mediterránea. Por supuesto que te van a ocasionar una anafilaxia y se muere el paciente. Si uno sospecha que tiene alguna alergia, ¿qué se puede hacer? ¿Quién debe de tratar una enfermedad alérgica? El médico especialista en alergia. Para esto se necesita una preparación sólida. Esa es la persona que está capacitada para manejar un cuadro de una reacción alérgica. Llámese como se llame, tiene que estar bien preparado con esa solidez en los conocimientos para poder manejar esta reacción o estas respuestas alérgicas. El médico especialista en alergia e inmunología clínica. Perfecto saber para ir a un médico especialista si uno sospecha. Claro. ¿Alguna página de internet, alguna red social donde podamos aprender un poquito más de todo esto? Sí, bueno, en el Hospital General tenemos bastante información referente a todas las enfermedades alérgicas, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues doctor Guillermo Velázquez, muchísimas gracias por visitarnos aquí en la Hora Nacional, se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a todas las personas que nos siguen aquí cada semana en la Hora Nacional, muchas gracias también. Las vacaciones de verano ya están a la vuelta de la esquina y miles de familias tienen ya prácticamente las maletas listas, pero junto con las ofertas de viajes, hospedajes y boletos de avión, también aumentan los intentos de fraude por internet. Por eso, antes de reservar, conviene verificar que todo sea seguro. Sí, justo. Un anuncio con precios demasiado bajos o una página que parece confiable pueden terminar convirtiéndose en una verdadera pesadilla.
para saber cómo proteger nuestro dinero y tener unas vacaciones sin problemas, está con nosotros el policía segundo Edmundo Daniel Silva, de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cómo está, oficial? Bienvenido a la Hora Nacional. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muy bien. Qué bueno. Súper. Oiga, pues cuéntanos, ya viene la temporada vacacional y justamente como decíamos, ¿no? Pues puede haber mucho listillo que hagan páginas de internet falsas y que estén pues engañando a la gente, ¿no? ¿Cuáles son los fraudes más comunes que están relacionados con los paquetes turísticos, con boletos de avión, con hospedaje? De manera general, abarcan varios temas, por ejemplo, hoteles, vuelos, principalmente estos paquetes que reservan todo en uno, como suelen ser un precio excesivamente, bueno, un poco más que lo normal. Es ahí donde ellos ofrecen supuestamente un buen descuento, donde lanzan ofertas increíbles y es ahí donde podríamos encontrar nuestra primera bandera roja, que tendríamos que levantar alguna sospecha si llegáramos a ver algo así. Que sea demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Sí, claro. Ahí tenemos que empezar a ver si hay una bandera roja, como dice. Sí, efectivamente. Esa sería la primera señal de advertencia y precisamente esta unidad cibernética les invita a la ciudadanía, a las personas, marcar a nuestra área, a la policía cibernética, previa a realizar el depósito, porque muchas personas ya nos marcan cuando ya realizaron el depósito e inclusive se llegan a convertir hasta, ellos mismos se convierten en inspectores, en detectives, y ya se dan cuenta que cayeron en un fraude y hasta ese momento nos marcan. Hay personas, hay víctimas que incluso nos llegan a marcar cuando están ya fuera del hotel, en su destino de vacaciones, pero pues prácticamente ahí quisieran arreglar todo el problema cuando se pudo haber evitado mucho antes. Ahora, justo para evitarlo, ¿cómo podemos verificar que, por ejemplo, una agencia de viajes o un sitio web o una plataforma de hospedaje son legítimos y que no nos estén estafando? Claro, hoy en día ya 2026 es muy difícil, la verdad es que estos ciberdelincuentes sí utilizan buenas técnicas, esto se le conoce como phishing, la suplantación de páginas a través de internet, ya llegan a utilizar una muy buena calidad en sus imágenes, cuidan algunos detalles, a lo mejor en la ortografía, llegan inclusive a comprar estos protocolos de seguridad como el HTTPS, que es el candadito cerrado, el candadito verde. Sí, eso claro. sí está ya grave. Sí, ya estos Era lo que uno se delincuentes... fijaba antes, bueno, yo al menos. Sí, hace décadas era una gran recomendación, incluso que nosotros dábamos a la ciudadanía, el decir, si la página tiene un candado verde, es segura, podemos realizar nuestra compra. Por ahí del 2015 para la fecha esto ya no puede ser una buena recomendación porque los ciberdelincuentes incluso ya pueden comprar este protocolo para darle mayor credibilidad a su página falsa. Entonces, hoy en día tenemos que irnos a datos muy técnicos, como por ejemplo la fecha de creación del dominio, en dónde se encuentra registrada. Por ejemplo, si es un hotel aquí en México, pues obviamente por lógica su servicio tiene que estar dentro de nuestro país, no en el extranjero, la fecha de creación, que tenga las mejores instalaciones físicas. Eso lo podríamos buscar inclusive hasta en Google Maps, donde podamos encontrar una oficina para reclamos, para futuras quejas, porque incluso si llegáramos a colocar los contactos de esa página y vemos que es falso, ¿no? Si yo busco esa dirección y no me aparece ninguna oficina, pues obviamente estaríamos hablando de una página falsa. Claro. ¿Cuáles son las redes sociales de la Policía Cibernética? En caso de que la gente tenga dudas de que igual y siente que está a punto de cometer un error, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? Nosotros principalmente proporcionamos el número telefónico que es el 55 52 42 5100 en la extensión 5086. ¿Lo puede repetir, por favor? 55 52 42 5100, extensión 5086. Muy bien. Las 24 horas del día, precisamente para este tipo de alertas, porque a veces estamos en la madrugada, a veces pensamos que en la noche vamos a encontrar un mejor descuento y precisamente esta línea de atención telefónica se hace precisamente en casos como ese tipo de las vacaciones por fraude. Pues muchísimas gracias por haber venido a la Hora Nacional a platicarnos de estas cosas. No, de qué, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguir con nosotros, por favor, quédense aquí. Hoy vamos a platicar de una iniciativa que se llama Laboratoria, que por el crecimiento tecnológico y los desafíos en materia de inclusión de mujeres tiene mucha relevancia, particularmente por su formación y empleabilidad de talento femenino en tecnología.
Está con nosotros Úrsula Quijano, ella es directora para México de Laboratoria. Ha participado en la expansión de programas de formación tecnológica dirigidos a mujeres en América Latina y en la adaptación de estrategias educativas ante las transformaciones del mercado laboral digital y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Úrsula, bienvenida a La Hora Nacional. Qué gusto que estés acá con nosotros. Leos, al contrario, qué gusto. Para mí es un honorazo estar aquí. No, hombre, por favor. Oye, pues platícanos un poquito sobre el diagnóstico que están haciendo en Laboratoria de la participación de mujeres en la industria tecnológica, no solo en México, pero creo que también hacen toda la TAM, ¿no? Claro, sí. A ver, Leos, les platico sobre todo qué es Laboratoria, porque llevamos 11 años trabajando en 11 países en la región. Por supuesto, México es una de nuestras principales geografías. Y la realidad es que siempre hemos estado trabajando en el sector tecnológico, buscando que mujeres desempleadas y subempleadas tengan acceso a un mejor empleo. Entonces, imagínense que por 11 años lo único que hemos hecho es hablar con el sector tech para entender justamente cómo colocar a estas mujeres. Y la realidad es que, a ver, el diagnóstico todavía es complejo, porque menos del 30% de las mujeres están en puestos tech. Y cuando hablas de inteligencia artificial, menos del 20%. Claro, y en esta época es bajísimo. Sí, es bajísimo y también, por ejemplo, lo ves desde la educación. O sea, 1 de cada 3 mujeres está estudiando carreras STEM. Este modelo educativo de Laboratoria, ¿cómo responde a estos cambios en el mercado laboral? Es muy interesante, Cha, porque nosotros históricamente siempre lo vimos con 3 grandes pilares. O sea, uno es la autoconfianza, un tema también sobre todo de upskilling, o sea, cómo tienes también esta credencial adicional, cómo creas estas habilidades que tú también puedes tener más técnicas, y la otra parte del capital social. Es una competencia muy encarnizada y la realidad es que ya no tienes que ser técnico o técnica para hacer cosas en inteligencia artificial. Entonces la realidad es que también estás entrando a un mercado muy saturado de talento, o sea, en algún momento como que sientes, tengo el síndrome del impostor, pero la realidad es que también nosotros en estos 11 años hemos trabajado entendiendo pues también la situación de las mujeres, o sea, cómo realmente son mujeres y somos mujeres que llevamos tiempo sin estar en el mercado laboral, pero que hay pequeñas cosas que tienes que hacer, como crearlo en grupo, etcétera, para asegurarte que puedes transformar tu vida y puedes tener una historia de movilidad social. Pero la pregunta es, ¿qué aptitudes o habilidades técnicas, digamos, tenemos que tener ya para poder dar este salto y entrar a este sector? Totalmente. ¿No? A ver, uno clarísima que se está hablando muchísimo es el pensamiento crítico. O sea, esta capacidad de discernir, o sea, esta capacidad de realmente tú cuestionar a la inteligencia artificial. Así que, sin lugar a duda, ese es un tema importante en el cómo te relacionas con la inteligencia artificial, si estás realmente tú cuestionando la información que te arroja. Entonces, ese es uno importantísimo, Leo, sin lugar a duda. Y la otra parte, sin lugar a duda, también tiene que ver en cómo revisas y qué tan diligente eres en cuanto, por ejemplo, el uso responsable. Entonces, hay un concepto bien bonito que se llama el humano en el círculo. O sea, como que literalmente que siempre pensemos que cuando hay alguna decisión que tengas que tomar, aún aprovechando inteligencia o no, tienes que tener un humano en el centro. ¿Qué onda con las empresas, con las grandes empresas privadas? ¿Cómo reducen esta brecha? Claro. A ver, sin lugar a duda, hay una conversación ahorita interesante porque todas las grandes empresas la están utilizando y están hablando de utilizarla, pero la adopción es poca. O sea, porque uno podría pensar que, a ver, yo estoy usando inteligencia artificial, pero ¿qué tanto te está reduciendo tu carga laboral en media hora, 3 horas, en una semana? La pregunta que tengo es ¿cuántos nos sentimos así? En buen plan. O sea, y como que alcemos la mano si dices, oye, yo también estoy haciendo esa chamba y ahorita ya tengo 5 agentes conmigo trabajando. Entonces, sí hay un tema también muy importante como de parálisis y de preocupación de que las personas dentro de las empresas todavía no sabemos cuánto, o sea, qué tanto nos está ayudando. Y es el trato de también tener estos espacios seguros, o sea, de realmente tú dejar que la gente se equivoque. ¿Cómo podemos, siendo mujeres quizá que estamos buscando una oportunidad laboral en el mundo de la tecnología, acercarnos a Laboratoria? Laboratoria tiene un programa espectacular que se llama Activa tu Carrera. O sea, imagínense que en 6 semanas llevan justamente todo el tema de empleabilidad. Wow. Después tienen un tema de upskilling increíble, de análisis de datos o de fundamentos de inteligencia artificial. Y en todo ese trayecto vemos justamente el tema de cómo desarrollas tu capital social. Entonces ahí literalmente es buscarnos en laboratoria.la. Tenemos convocatorias cada 2 meses. O sea, es una chulada. Tenemos grupos de 150 mujeres. Vamos a llegar a 1,500 este año. Y pues la verdad es que es algo espectacular. Literalmente hay becas del 100% en el programa. Laboratoria.la. Exacto. Esa es la página de internet. Exacto. ¿Y redes sociales? Igualmente, laboratoria.la. Padrísimo, Úrsula. Pues muchas felicidades y muchas gracias por haber venido. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio. Una gozadera. Gracias. Al contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Por favor, no se vayan.
Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias mexicanas es nuestra prioridad. Los ciclones tropicales no solo afectan las zonas costeras, sus efectos pueden sentirse tierra adentro, lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y posibles inundaciones. Desde la Coordinación Nacional de Protección Civil te invitamos a tomar medidas preventivas. Consulta diariamente el pronóstico meteorológico desde fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua. Prepara una mochila con documentos importantes, lámpara, radio, agua y alimentos no perecederos. Si vives en zona de riesgo, identifica rutas de evacuación y refugios temporales. Tu participación es fundamental para reducir riesgos. Protección Civil es la tarea que nos une. Flashazos del bienestar. ¿Sabías que el Servicio Universal de Salud garantiza atención continua y acceso gratuito a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH? Puedes realizarte una prueba de detección de VIH de manera gratuita, confidencial y segura en las unidades de primer nivel de atención de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud. La detección oportuna permite recibir un tratamiento adecuado y mantener una buena calidad de vida. Acércate a tu unidad de salud más cercana y solicita información sobre las pruebas disponibles. Más información en www.gov.mx/salud. Flashazos del bienestar. Información para ti. Los Choclock son una banda con más de 15 años de trayectoria y se han presentado en escenarios muy importantes de México y del mundo. Ellos combinan sonidos tradicionales con letras que reflejan preocupaciones sociales, culturales y ambientales. Sí, nos da mucho gusto que nos acompañen hoy en cabina para platicarnos un poquito más de su historia, su propuesta musical, los proyectos que traen, qué viene para la banda. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, la hora que nos estén escuchando, viendo. Qué gusto tenerlos aquí. Si nos pueden ayudar, por favor, presentándose y contándonos qué instrumento tocan, estaría increíble. Claro que sí, gracias por el espacio. Nosotros somos los Choclock del sur de Veracruz. Mi nombre es Jacobo, alias el Nipón, y estoy en la voz. Yo soy Oscar Luis, toco el saxofón. Yo soy David, toco trompeta. Yo soy Carlos Nava y toco guitarra. Muy bien, perfecto, pues bienvenidos a la Hora Nacional. Pero faltan varios más, ¿no? Los Choclock son un grupo grande, digamos. Sí, somos una orquesta de 12 integrantes. De 12 integrantes. Sí, un equipo de fútbol, ¿no? Oigan, y cuéntenos un poco del origen de esta banda. Son del sur de Veracruz, de Cozoleacaque. Así ¿Veracruz? Sí, somos la banda se formó en el sur de Veracruz, en Cozoleacaque. Por ejemplo, Carlos es de Chinameca, Veracruz, que es una ciudad conurbada también ahí con Cozoleacaque, ¿no? Entonces, pues todo se dio de forma muy orgánica hace ya 17 años. Pues el son jarocho, que es nuestra música tradicional, siempre ha estado muy presente, sabes, los fandangos, también somos muy fiesteros, entonces la música iba, nunca falta, ¿no? Y desde muy pequeños, pues nuestros padres siempre fueron amigos, también son amigos, entonces siempre fue como andar tocando en un sitio, en otro, en casa de otro compañero. ¿Sus papás así. eran músicos también? Algunos son músicos. Algunos sí, o tal vez no nuestros padres, pero sí tíos o amigos, ¿no? Corrían la sangre. Sí, claro, y siendo una ciudad tan pequeña que todavía conserva como muchos elementos de pueblo, pues nos conocemos todos, ¿no? Claro. Desde las generaciones ya más viejas hasta las nuevas. ¿Y siempre fueron 12 o antes eran más, menos? ¿Cómo fue la evolución del grupo? Pues, de hecho, el primer ensayo creo que llegamos como 16, ¿no? Sí, es que... era un partido de algo más bien, ¿no? Exacto, relacionado a lo que dice Nipón, como la mayoría tocábamos son jarocho, entonces era de que, bueno, que la jarana primera, ¿no? Que es la más chiquita, la jarana segunda, que es la mediana, y la jarana tercera, que es la más grande, ¿no? Sí. Entonces estaban las 3 jaranas en el grupo, y luego que el requinto, pero al principio creo que Chopo, el acordeonista, todavía ensayaba con el acordeón de juguete que él tenía, con el que empezó. Sí. Ya luego, bueno, sus papás le compraron otro acordeón y ya sonaba, ¿no? Es que, además, estamos hablando de hace 17 años. Ustedes sí eran unos jovenzuelos. Sí, yo tenía 13 años, era el más chico. Oigan, y digo, tiene sentido lo que mencionó Cha, que es que en ese inicio eran mucho más como un proyecto de son jarocho como tal. Pero ahora los Choclock son algo más, son una mezcla. Platícanos un poquito como de su sonido. Bueno, pues sí, como dicen, empezamos todos siendo jaraneros y justo en juntarnos a tocar, de repente las influencias que escuchábamos en ese tiempo era como mucho reggae, mucho ska, mucha cumbia. Y ahí fue como las ganas de intentar, ¿no? Hacer otros ritmos a partir del son jarocho, ¿no? Cada quien con sus influencias, pues aportó algo
y se fue haciendo como el sonido de la banda, Claro. ¿no? Por así decirlo. ¿Qué planes vienen para los Choclo? Bueno, creo que ahorita lo que estamos trabajando más pues es en el nuevo disco. Está próximo a salir, aún no sabemos cuándo, pero estamos trabajando en eso, ya está grabado, ya nada más estamos en proceso de sacarlo y estamos un poco Es que la ansiosos. gente cree que es fácil hacer con un eso. disco y no, es para mucha nada. chamba. Y más cuando son tantos, ponerse Claro, de acuerdo, exacto. Sí, eso sí, debe sí. tomar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, creo que parte de la relación que tiene como esto que se está hablando, también tiene pues una conexión con el nombre del tour que estamos haciendo ahora, ¿no? Que se llama ¿De dónde venimos? Y que creo que eso va a estar muy reflejado en el nuevo disco, ¿no? ¿Redes sociales, muchachos? Bueno, nos pueden encontrar de todos lados ahí como los Choclo. Con Ahí K. con K, sí, es que luego hay una pequeña confusión porque ponen CK. Entonces ahí solo con K, los Choclo, con K, muchas gracias. En todas las redes. Sí, así es. Buenísimo. Oigan, pues muchas gracias, que la gente los siga. Gracias por habernos visitado, platicado con nosotros. Y sí, mucha suerte con ese nuevo disco. Muchas gracias por el espacio y aquí estamos a la orden. Somos los Chocloc y arriba México. Eso es todo. Y arriba el aro nacional, no se vayan, por favor. Óyelo, muerdo con los Chocloc. Por mi cuenta voy muy lejos. ¿Quieres tú saber lo que me representa a mí? Mis raíces las defiendo. Soy el fruto que mi madre tierra dio al parir. El vínculo que se construye, mis costumbres corren por mis venas. Como escudo que nadie destruye, soy cultivo de la madre tierra. Identidad colectiva, pertenencia frente a los demás. Identidad colectiva, pertenencia frente a los demás. Por mi cuenta voy muy lejos. ¿Quieres tú saber lo que me representa a mí? Mis raíces las defiendo. Soy el fruto que mi madre tierra dio al parir. De mi gente los colores me envuelven como brazos de la abuela. Cosechemos lo que hoy nos une. Somos frutos de la madre tierra. Identidad colectiva, pertenencia frente a los demás. Identidad colectiva. La obra Cosas que pienso los domingos es una puesta en escena que trata con humor y nostalgia las cosas que nos preguntamos los domingos en esos momentos de pausa, con distintas reflexiones personales, íntimas y muy cercanas al espectador. Hoy nos acompaña parte del elenco para platicar sobre esta obra y cómo es la experiencia de llevarla al escenario. Muy bienvenidos, Juan Manuel Vergara y Diana Oscanga Horta. ¿Cómo están? Ay, muy felices de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por muy uniformados también para la gente que nos está viendo en tele o en redes sociales. Es que en realidad nos mensajeamos para decir, oye, ¿qué te vas a poner tú? Ah, bueno, hay que combinar así, así. Me encanta un elenco que está en sincronía. No, importantísimo. Y qué casualidad que para las personas que nos están escuchando en radio, hoy sea domingo, ¿no? Qué difíciles son, qué buen tema. ¿Cómo surgió todo esto?
Bueno, esta obra nace de la mente del maravilloso autor Adrián Madrigal. Él justo se pone a reflexionar muchas cosas los domingos y de ahí sale esta idea de un personaje que se llame así, Domingo, que piensa muchas cosas y empieza a escribir cartas y empieza a escribir pensamientos sobre problemáticas que tiene en su día a día y que aparte son problemáticas que podemos compartir en cualquier momento porque hablamos del amor, hablamos del trabajo, hablamos del desempleo, hablamos de cómo la situación sociopolítica del mundo nos afecta y no podemos hacer nada, pero al mismo tiempo podemos hacer algo, pero no sabemos qué, y entramos en esta crisis dominguera. Ay, sí. O sea, nos está describiendo a todos, siento. Sí. Pero, a ver, ¿cómo ponen esto en contexto de la obra? O sea, ¿cómo pasan estos pensamientos por la mente de Domingo y se aterriza esto pues en una historia que ustedes cuentan en escena? Pues el plano general justo es por qué la gente siente melancolía o tristeza o como frustraciones los domingos y en el atardecer. Ajá. Y concretamente en la obra sigue la historia de Domingo, que es un escritor. Él sueña y quiere cambiar el mundo con lo que él mejor sabe hacer, que es escribir. Y poco a poco se va dando cuenta con la vida laboral real que es muy difícil, no es imposible, pero que es muy difícil. Y empieza a desilusionarse sobre tal vez su profesión, un poco sobre la vida y empieza a platicar sobre la depresión, cuando a veces no te das cuenta que estás deprimido, que necesitas ayuda o simplemente alguien que escuche tu historia. Qué fuerte. Sí, y durísimo. contemporáneo y actual importante, sí. Oigan, por lo general esta pregunta la hacemos al final, ¿no? De cuándo se presenta la obra, qué días, qué horas, etcétera, etcétera. Pero creo que ahorita es pertinente hacerla antes justamente porque si se presentan en domingo debe ser un día especial y difícil, ¿no? Sí, nos vamos a presentar todos los domingos de julio a las 4 de la tarde en el Foro Silvia Pasquel. Ajá. O sea, nada más los domingos. Nada más los domingos. Híjole. Qué meta, todo muy... Sí, ¿qué tal, En el Foro Silvia Pasquel en la colonia Roma. Condesa. Condesa. Esa avenida Juan Escutia, si no estoy equivocado. Sí, justamente. Oigan, pues qué tema, porque sí, los domingos son muy difíciles. Es entonces 4 de la tarde, Teatro Silvia Pasquel, domingos. Sí. Oigan, ¿y cuáles son sus redes sociales y las de la obra para que la gente esté pendiente de cualquier cosa? Pueden seguirnos en @Producciones Luna Escarlata. Y ahí está toda la información también de la obra. Yo, mi Instagram y en todos lados estoy como @Juan con _N_Vergara. Y yo estoy como Diana_Uscanga_oficial con 2 Fs. Además de ustedes dos, ¿hay alguien más en escena? ¿Se involucran más personajes? No. Bueno, de hecho, solo es él en escena. Yo soy la directora. Entonces, hay voces que intervienen, pero que veamos en escena nada más está este maravilloso actor. Y como en términos de escenografía, que es como su casa donde hace todas estas reflexiones. Sí, su cuarto. Qué Literal, locura. la escenografía es su cama, su escritorio y un perchero. Y a partir de ahí se crea el mundo, exteriores, la ciudad, antros, se crea un poco de todo. Me encanta, súper simple, pero a la vez que abarca tantas cosas que pasamos, creo que todos. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias por habernos visitado aquí en la Hora Nacional, se los agradecemos muchísimo. Y además que sea domingo, si no fuera por ustedes en la Hora Nacional, no sé qué haríamos, la verdad. Sí. Ahora les digo, ¿ustedes qué piensan los domingos? Fíjate que yo me aliviano, la verdad es que yo no lo sufro tanto, pero casi los padece. Sí. Cuéntenos. Hasta el programa, hasta que estamos aquí, se me quita. ¿Y cuál es tu pensamiento recurrente de domingo? Que ya se fin del mundo. Que ya llegue la Hora Nacional, por favor. Amén. Muchísimas gracias, chicos. Un gusto y un honor tenerlos por acá. Muchas gracias. Igualmente un gusto y un honor tenerlos por acá. No se vayan, por favor. Hoy nos vamos con una frase del escritor Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esto quiere decir que cada acción cuenta y que juntos podemos transformar nuestro entorno. Gracias por acompañarnos en esta Hora Nacional. Esperamos que la información, las historias y todo lo que compartimos les haya gustado. Que tengan una excelente semana con muchísima salud y muy buenos momentos. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Extraño mi rancho, también mi familia, pueblo querido que no se me olvida. Aunque de este lado me trajo la vida, siempre paradela como Pancho Villa. Y cambiamos de lugar, no de banda.